Hola, vamos a hacer una plantilla para realizar uniones a 45 grados o inglés. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, pero como no quería que el vídeo se alargara demasiado, lo que no os cuente aquí ya os lo digo en la entrada correspondiente al blog. Realmente lo que vamos a hacer es coger nuestra plantilla para realizar cortes a 90 grados con la sierra circular y modificarla para realizar con ella cortes a 45 grados. Así que hacemos una plantilla nueva o modificamos la que ya tenemos. En este vídeo vamos a ver cómo modificar la que ya tenemos y cómo usarla para intentar que las uniones nos queden lo mejor posible. Yo voy a usar la plantilla para cortes a 90 grados que ya tengo. Lo primero es retirar la base sobre la que desliza la sierra circular. Ahora quitamos la mitad del soporte más cercano a nosotros. Tenemos que acabar de cortar la ranura y desatornillarlo. Una tabla vieja me servirá de mártir para los agujeros que haré con el taladro. Una tablilla con los lados perfectamente paralelos y uno de los listones que usaré me ayudan a posicionar el primer listón, más o menos en el primer tercio de la plantilla. Pongo un extremo encima de la ranura de la base y hago un taladro guía. Atornillo el listón desde la parte inferior de la base de la plantilla. Con una escuadra que sea de fiar movemos el listón hasta tenerlo a 45 grados con la ranura de la base, lo que es lo mismo a 45 grados con el listón que pusimos para cortes a 90 grados. Giramos el listón hasta que el lado y la diagonal están totalmente en contacto, respectivamente con el listón que está a 90 grados con la ranura de la base y con el listón que queremos poner a 45 grados. Sujetamos el listón y le hacemos otro agujero guía y lo atornillamos desde atrás. Ahora podemos quitar el listón para cortes a 90 grados. Pondremos el segundo listón a 90 grados con el primero. La cabeza del listón sobre la ranura de la base y una separación entre ambos, suficiente como para que pase entre ellos la madera que queramos cortar a inglete. Le hacemos el primer agujero guía y lo atornillamos desde atrás. Ahora giramos el listón hasta que cada lado de la escuadra esté en contacto con uno de los listones. Taladramos el segundo agujero guía y lo atornillamos desde atrás. Ya podemos volver a colocar la base sobre la que desliza la sierra. Ya no me puedo olvidar de poner las astillas para nivelarla. Así podemos cortar a 45 grados desde ambos lados. En el blog explico por qué no quise poner solo un listón. Para que las uniones en inglete queden bien, lo primero es que nuestros listones tengan todos igual ancho e igual grueso. Si no son exactamente iguales, les damos un par de pasadas con nuestra regruesadora casera hasta dejar las 4 piezas iguales. Marcamos la diagonal en todas las esquinas y las numeramos para no equivocarnos con los cortes. Voy a cortar poniendo siempre la misma cara del listón hacia arriba, así que corto por este lado lo más próximo a la cabeza del listón que pueda. Corto así mis 4 piezas.
Os recomiendo esperar a que el disco deje de girar antes de retirar la sierra. Así nos queda el corte nada más realizarlo. Ahora marcamos la medida que necesitamos en uno de los lados, por ejemplo en uno de los lados largos. Medir 2 veces y cortar una, es un dicho que seguro que ya sabéis. Ahora colocamos la pieza en la otra zona de corte. El corte en el listón de la base de la plantilla nos dice exactamente dónde cortará nuestra sierra, así que ponemos ahí nuestra marca. Sujetamos el listón con un sargento y colocamos un tope para asegurarnos de que el otro lado largo tendrá exactamente la misma medida. Ponemos el otro lado largo en el sitio, apoyándolo contra el tope. Así no tenemos que medir en este y nos aseguramos de que será igual que el anterior. Ahora comprobamos que son exactamente iguales. Hacemos lo mismo con las dos piezas cortas. Medimos una, la ajustamos en la plantilla y colocamos el tope. La cortamos y colocamos la otra, que nos tiene que quedar de la misma longitud. La cortamos y comprobamos que ambas son iguales. Antes de encolar, lijamos la rebaba que queda cuando cortamos. Echamos cola en todos los cortes y la esparcimos. Para sujetar el marco mientras seca la cola voy a usar este tensor de cinta con carraca, que trae 4 esquinas de sujeción de plástico. Apretamos un poco y ajustamos bien las uniones antes de apretar más. Comprobamos que los ángulos están a 90 grados. Debería haber comprobado también que las diagonales miden lo mismo. Ponemos un taco de madera encima y debajo de todas las uniones y las apretamos con sargentos para que queden enrasadas. El papel de periódico es para que no se peguen con la cola los tacos de madera al marco. Una vez seca la cola medí las diagonales y por suerte sí que miden lo mismo. Y así quedaron las uniones. En la primera me quedó una pequeña holgura en el interior, pero las otras tres quedaron bastante bien.